Bueno, pues vamos a darle... Hola, Juan. Hola, que es que no conseguía poner el audio. Vale, vale, ¿qué tal? Bien, esto del móvil, la versión móvil me cuesta Bueno, más. no hay problema. Hoy tenemos un temario, bajo mi punto de vista, precioso y extenso. Es un temario en el que vamos a descubrir realmente cada uno de nosotros para qué servimos. Es Bueno, decir, hasta ahora, desde 1902 o 1903, que unos franceses inventaron el cociente intelectual, hasta ahora hemos hecho el análisis de cociente intelectual y, claro, los que éramos fuertes en matemática o ciencia teníamos un cociente altísimo, pero igual no servíamos para escribir o no servíamos para la música o no servíamos para comunicarnos con los demás. Por ejemplo, Juan y yo somos dos cocientes intelectuales muy altos con el sistema antiguo, es el lógico matemático. Pero todo eso ha cambiado. Vamos a ver, antes de empezar a entrar en las inteligencias múltiples, vamos a saber primero qué es la inteligencia. Porque claro, hablamos mucho de inteligencia, pero no sabemos lo que es. Mirad, hay muchas definiciones posibles para la inteligencia. Yo de todas he resumido una para ir más al grano. La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas en base a las opciones que tenemos disponibles. O sea, la persona que con las opciones que tiene soluciona muy bien los problemas es más inteligente que el que no los soluciona. Además, la inteligencia es una herramienta que trabajamos y utilizamos en comparación. Es comparativa. Tú eres más inteligente que otro, el otro más tonto que otro. Entonces, yo quiero salir de la comparación y hablar de la inteligencia pura. Capacidad de resolver problemas en función a las opciones que tienes disponibles. Si os acordáis cuando hablábamos del inconsciente, decíamos que el inconsciente todo lo hace, o sea, todas nuestras funciones que hacemos al 100% las hace el inconsciente en base a opciones. Por eso yo os decía, si enriquecemos al inconsciente con opciones nuevas, podrá elegir entre más y al final elegirá lo que queremos. Esta semana os he pasado, que algunos no lo habréis visto, otros a lo mejor sí, os he pasado un vídeo de un trabajo que hice con Lidia. Era el reencuadre en 6 pasos. Os tengo que decir que Lidia me ha comentado que está encantadísima de cómo le está yendo. Yo habitualmente tengo una conducta que no me gusta de mí, es decir, cada vez que lo hago, lo que recibo a cambio, las consecuencias, me hacen sentir mal, pero la hago. ¿Por qué? Porque mi inconsciente está acostumbrado a ella. Y entre las opciones que tiene es la más cómoda, la más conocida y la más fácil. Entonces, hicimos el trabajo y cuando se hace ese trabajo, la persona no te tiene que explicar lo que le pasa, no es necesario. Tiene una conducta no deseada y entonces se le dice, antes de empezar el trabajo, piensa en 3 conductas. Hola, vale. Piensa en 3 conductas sustitutivas que te gustaría tener. Y los que hayáis visto el vídeo veréis que hay una conexión consciente-inconsciente, funciona de maravilla. No solamente te cambia una conducta, te cambia un montón de conductas paralelas. Vale, quita el micro, que ya tenemos el ruido de A siempre. ver, sí, No lo has quitado. Bueno, entonces la inteligencia va por un camino parecido al inconsciente. Es decir, la inteligencia toma una decisión en función de... Hola, Marta. Hola, buenas noches. En función de las oportunidades o las opciones que tiene a su alcance. La inteligencia en sí, la que tenemos todos, está formada por un conjunto de variables.
son la atención. La gente que menos atención presta se piensa que es menos inteligente. No, es que no presta atención. La capacidad de observación. Los más observadores tienen más nivel de inteligencia. La memoria es un factor, un variable clave en la inteligencia. Si tienes una magnífica memoria, te es más fácil hacer las cosas. Eres más inteligente. Como a alguien se lo he dicho yo esta semana, que no sé a quién lo hemos estado hablando, la memoria es como un globo. Cuando tenemos un globo y decimos, es que mi globo no está hinchado, es que hay que darle aire. La memoria necesita aire, necesita ejercitarla. No podemos decir, es que tengo poca memoria, cada día me olvido más de las cosas. No, es que no ejercitas tu memoria. Hay que ejercitarla. Es como una goma, como un globo, como una goma que hay que ejercitarlo. Si al globo le das aire, se hincha. Pues la memoria pasa lo mismo. Otro factor, otra variable importantísima en la inteligencia es el aprendizaje. Es decir, somos más inteligentes cuanto más experiencia tenemos en el tema que estamos haciendo. No es que seamos más inteligentes, es que la inteligencia funciona mejor. Las habilidades sociales. La persona que es huraña, que no sale de su círculo, de su entorno, no puede tener la inteligencia tan desarrollada como la persona que continuamente se expande a los demás. Mira, tenemos a Vale en dos sitios. Las habilidades profesionales. Esto voy a nombrar a Manel, porque Manel es muy inteligente en su profesión. Y a lo mejor él puede ser que en algún momento piense que no es inteligente. Sin embargo, es muy inteligente en su profesión. Es decir, Manel, por lo que yo te conozco, ha volcado su inteligencia, la vuelca íntegramente en sus habilidades profesionales. Por lo tanto, en lo que él hace profesionalmente es el mejor. Sin embargo, en habilidades sociales o personales se ha olvidado un poquito de la inteligencia. No quiere decir que estés mal, sino que no utilizas la misma, o sea, tu esfuerzo diario máximo lo haces con tu trabajo. Y eres, en tus habilidades profesionales, eres muy inteligente. Por eso te utilizan para enseñar a los nuevos. Bueno, nosotros, para tener un rendimiento adecuado de nuestra inteligencia, tenemos 7, 8 años en lo que vamos absorbiendo y luego empezamos a ejecutar, pero realmente todos tenemos las mismas capacidades de inteligencia. El problema es desarrollarlas o no, o desarrollarlas más o menos. A ver, la inteligencia funciona mejor cuando tenemos un estado emocional estable. Mira cómo se ríe Nati. Nati, cuando estás mal, parece que no tienes inteligencia, ¿verdad? Cuando estamos emocionalmente estables, la inteligencia está nadando en el agua que más le gusta. Cuando tenemos una buena salud psicofísica, es decir, cuando mentalmente estamos bien y físicamente también. ¿Estamos bien o nos sentimos bien? Pues yo, por ejemplo, tengo algunas enfermedades, pero las obvio, no me importa, no me molestan. Yo me siento bien como estoy. Por eso cuando me preguntáis, muchos, ¿cómo estás? Siempre digo, estoy muy bien. Y a lo mejor físicamente tengo alguna dolencia, pero es que no le permito que se apodere de mí. Es un estado mental y físico. Y luego, una cosa muy importante para la inteligencia, lo es importante para la inteligencia y para muchas cosas, es una activación continuada. Es decir,
Esas personas sedentarias que se sientan, con esfuerzo van a la cama a dormir, con esfuerzo van al baño. Esas personas se les se atrofia la mente. La actividad física, yo cuando hacía los cursos presenciales, yo acuñé una frase, porque la necesitaba en aquel momento, y era que cuando haces ejercicio, tu cuerpo, tus músculos se activan, tu sangre se activa. Eso hace que tu mente se active. Y eso hace, al estar la mente activa, que tu inconsciente tenga más opciones disponibles para tomar decisiones. Pues esto es lo mismo. La inteligencia necesita acción. Tenemos que ser estadounidenses. Todo lo tenemos que hacer con el gerundio. Y la inteligencia estará en acción continua. Bueno, ahora os voy a decir cómo podemos mejorar la inteligencia, la poca o mucha que creemos que tenemos. Pues, por ejemplo, os voy a decir, la primera de todas es buenísima. Comer chocolate. Y sobre todo chocolate a más del 70%. Se ha demostrado, esto hay un estudio que hizo Frank Mercer-Lee del Hospital St. Luke's Roosevelt, hizo un estudio con los premios Nobel que eran de países donde más consumo de chocolate había. Claro, en Estados Unidos, como tienen dinero para hacer estudios e investigaciones, nos lo ponen fácil a los demás. Se cree que es posible, porque el chocolate lleva un componente que son los flavonoides, se cree que los flavonoides tienen esa influencia porque son antioxidantes y van muy bien para el cerebro. Estos flavonoides también están presentes en el vino. Lo que pasa es que el chocolate no te emborracha y el vino sí. Yo no bebo vino y ahora no como chocolate, me voy a quedar tonto. Pero bueno, intentaremos que no. Se mejora la inteligencia con un mayor nivel de ejercicio físico. Se mejora la inteligencia con la meditación. La meditación, yo la he descubierto no hace mucho, hace 2 años descubrí la meditación. Hombre, sabía lo que era, pero no le daba importancia. Y hace 2 años, cuando empecé con el grupo de viajes, como ahí se hacen muchas meditaciones, lo descubrí. Pues mirad, la meditación aumenta la densidad de la corteza cerebral y el espesor, es decir, la corteza cerebral y la densidad y el espesor aumenta meditando. No en todas las regiones del cerebro, las vinculadas a la memoria, a los periodos de atención y a la toma de decisiones y al aprendizaje. Es decir, la parte del cerebro que se dedica a la memoria, periodos de atención, toma de decisiones y aprendizaje, esa parte, la corteza cerebral de la materia gris, toma más densidad y es más ancha meditando. La meditación recomiendan que la hagamos una vez a la semana durante 4 años. Es decir, Manel, no necesitas hacer meditación cada día. Si te gusta, hazla. La recomendación para que... Yo hago 20 minutos por la mañana y 20 todos por la los días, noche. lo sé, todos los días. Eres cansino hasta en la meditación. Es que Manel es muy pesado y entonces por eso le digo que es cansino. Una vez a la Oye, semana. pero me ha ido muy bien, ¿eh? Me ha ido muy bien, sobre todo para la ansiedad, ¿eh? Muchísimo. Pues sigue haciéndola. Pero la recomendación es una vez a la semana durante 4 años. Oye, si quieres seguir haciéndolo, mejor. La meditación, esto es muy importante, modifica la frecuencia de las ondas cerebrales alfa. No sé si sabéis algo de las ondas cerebrales. Hay las alfa y las beta, sobre todo, que son las más importantes. Está demostrado que el cerebro en estado alfa puede aprender un idioma estando dormidos. Es increíble. Yo conozco aquí en Barcelona una academia que lo hacía, sumía a todos los alumnos en un estado alfa mediante una hipnosis y en el estado alfa les ponían
unos auriculares y era un curso de inglés durante un año, evidentemente, lo hacían todos los sábados y salían hablando perfectamente inglés. Y no habían hecho ni una sola intervención directa. También la meditación afecta, estos son todo letras griegas, a las ondas teta y las delta. Yo no sé si son buenas o malas. Le aportan beneficios como aumento de la capacidad de creatividad y funcionamiento cognitivo. Es decir, meditar nos hace ser más creativos y tener más capacidad cognitiva. Pues si eso es así, vamos a meditar, que no nos cuesta trabajo. Sobre todo los jubilados, Juan. No nos roba nada. Una cosa muy importante para que la inteligencia funcione son los pasatiempos y los puzzles. Es decir, sudokus, crucigramas, sopas de letras, puzzles. Va muy, 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 muy bien para mantener el estado activo de la inteligencia. Yo todos los días hago como mínimo 2 puzzles. Los hago en el móvil, es decir, no son puzzles grandes. Los puzzles grandes tienen un problema, van muy bien para la inteligencia, pero te desesperan, porque no encuentras las piezas. Pero yo hago puzzles de 100 piezas en el móvil y oye, es que te activa, es que se nota. Otra cosa muy importante, sabéis que hay una frase, bueno, por lo menos en España, que se dice que la mujer es multitarea y el hombre es monotarea. El hombre no está capacitado para hacer varias cosas a la vez, mientras que las mujeres sí. Bueno, voy a romper el mito. La multitarea perjudica a la inteligencia. Los que hayáis hecho, no sé si alguno de aquí ha hecho mi curso de gestión del tiempo, lo vamos a publicar en breve en el diario Zoom de Manel. Y hay una cosa que digo, la mejor herramienta para mí en la gestión del tiempo y también en vivir el presente, que lo dije el otro día, es las cosas hay que hacerlas de una en una. Empezar y acabar dándole el máximo rendimiento y cuando acabas esta empiezas la siguiente dándole el máximo rendimiento. Yo eso lo he hecho sin conocer esto que os estoy diciendo, con lo cual viene a reafirmar lo que yo pensaba. Las tareas simultáneas perjudican a la inteligencia. Hay que dormir 6 horas mínimo por la noche y unos 20 minutos después de comer. Eso es lo que la inteligencia nos pide. Se ha demostrado que las personas que tienen trastorno bipolar suelen ser muy inteligentes. Yo no os pido que para ser muy inteligentes tengáis trastorno bipolar. Sin embargo, que no juzguemos equivocadamente a los que lo tienen, porque son muy inteligentes. También los excéntricos son muy inteligentes y si analizamos la historia veremos que hay muchos personajes excéntricos que están catalogados de genios. Dice una norma que ser zurdo te hace ser más inteligente. En España somos diestros casi todos, ahora ya hay más zurdos, porque cuando éramos pequeños nos obligaban a escribir con la derecha. Yo nunca tuve tendencia a escribir con la izquierda, pero sí que podía haber niños que naturalmente escribían por la izquierda y les obligaban a escribir con la derecha. Pero bueno, ser zurdo es bueno, me parece muy bien. La inteligencia se potencia con la innovación, es decir, si tenemos inquietudes, si estamos innovando continuamente, si tenemos creatividad, la inteligencia va más. Pensar en positivo. Estoy harto de decíroslo. Y aún y así me seguís escribiendo con esos miedos, esos traumas, esas cosas que algunos tenéis, no todos, algunos tenéis, que es que hay que eliminarlos. Tengo muchas ganas que llegue ya el momento de hacer el taller de pensar en positivo, a ver si así lo aplicamos. Hay que pensar en positivo siempre. La vida no va a cambiar porque nosotros tengamos miedo, porque veamos los problemas más grandes o más pequeños. La vida sigue su curso y todo avanza igual.
el que no avanzo soy yo, que me como el coco y me meto hacia dentro de mí con un problema. Hay que ser positivos. Hay que ser felices. Claro. Es que es muy difícil ser feliz en la vida que vivimos, ¿no? No es que sea muy difícil, es que tú te crees que es difícil. Y entonces, si tú ya crees que es difícil, apaga y vámonos. Ya no puedes hacer nada más. Siempre que pensemos que algo es difícil, no vamos a avanzar. Yo, los que ya me conocéis, sabéis que lo veo todo fácil. Para mí todo es fácil, todo es sencillísimo. Meditar es sencillo. Subir una montaña es sencillo. Me tengo que preparar, pero es sencillo. Cualquier cosa que haya en la vida que otro pueda hacer, para mí es sencillo. Pienso así. Con lo que consigo con esto es que no tengo impedimentos. El lenguaje. Hay que utilizar bien el lenguaje. Cada vez que hablamos bien y que utilizamos bien el lenguaje, nuestra inteligencia nos lo agradece. Yo, mira, que tengo aquí a Juan, qué suerte tuvimos, Juan, con los maestros, con los profesores que tuvimos de pequeños, que nos enseñaron a utilizar el lenguaje y la vida correctamente. De nuestros grupos no había mala gente, no había bullying, no había cosas raras en nuestros grupos. Y es porque los profesores nos enseñaron, a veces demasiado rectamente, pero nos enseñaron los caminos, afortunadamente no nos enseñaron a ir torcidos, nos enseñaron a ir derechos y a hablar bien, ¿verdad, Juan? ¿Me oyes, Juan? No sé si me oye Juan ahora. Bueno, vamos al último punto que mejora la inteligencia. Hay que dedicarse, si se puede, a lo que nos motiva. Es decir, todos necesitamos trabajar para vivir, pero no tenemos que apartar de nuestra visión de futuro poder trabajar en lo que más nos gusta. Tienes que aceptar lo que te dan para sobrevivir, pero dedícate a lo que más te gusta en cuanto puedas. Dedicarte a lo que te motiva hace que la inteligencia sea mucho más poderosa. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la inteligencia. Ahora vamos a entrar más en profundidad con la teoría de Howard Gardner. En 1905, que no me acuerdo yo el año, dos franceses, Albert Binet y Théodore Simon, crearon lo que se llamó cociente o coeficiente intelectual. ¿Cómo lo hicieron? Ellos cogieron unas tablas, pregunta-respuesta, y entonces cogieron un grupo de no sé cuántos, 100, 200, 1000 personas en Francia y les pasaron las tablas. Entonces, los que respondían a esas preguntas hicieron un baremo y dijeron, el medio es 100. Los que están por encima son superiores a 100. 101, 102, 103. Los que están por debajo son inferiores. Y entonces, a partir de ahí, ese baremo de 100 es el que se aplicaba cuando nos hacían los test de cociente intelectual. Si respondíamos por encima de ese baremo, éramos una inteligencia superdotados. En realidad se decía superdotados. Por debajo, normales o tontos. En las épocas que nosotros vivimos, que no hacían eso, no decían su hijo es más listo o es más guapo, decían su hijo es tonto. Bueno, así ha sido desde 1905 hasta el siglo XXI. Pero claro, un psicólogo nacido en 1943 en Pensilvania, era psicólogo y neuropsicólogo, era o es, creo que no está muerto, se llamaba Howard Gardner, estudió un montón de casos. Y yo no me acuerdo bien porque eso lo leí, pero creo que a él se le disparó, se le encendió la bombilla en un manicomio, analizando a la gente que no estaba bien de la cabeza,
ciertas cosas que hacían, dijo, ¿cómo puede ser que una persona que está como enfermo mental tenga unas capacidades bestiales en ciertas áreas? Entonces, a partir de ahí, con su equipo, estudiaron con muchas personas, y en 1983 publica un estudio sobre las inteligencias múltiples. Él, cuando lo publica, se dirige a todas las escuelas de psicología que había en el momento en Estados Unidos, y curiosamente a todos les gusta. No solamente les gusta, sino que lo adoptan, como medio de estudio de la inteligencia a partir de ese momento. Sale publicado en las revistas científicas de psicología y todos de acuerdo. Él trabajó lo que hasta entonces se conocía como talento. En realidad lo que él descubrió fue la teoría de los talentos múltiples. No sé si alguno de vosotros habéis estado un poco metidos en el área de la contratación laboral, pero desde el año 90 más o menos, calculo yo, las empresas de selección de personal, las consultoras, buscan talento. No buscan profesionales buenos, buscan gente con talento. Y ya les enseñarán en las empresas a desarrollar su talento. En sí, si hubiera puesto la teoría de los talentos múltiples, no habría impactado en las escuelas psicológicas. Al decir las inteligencias múltiples, impactó de lleno. Bueno, la inteligencia, como hemos dicho, es una capacidad cognitiva, no es una propiedad innata y congénita. Es decir, los hijos de una persona muy inteligente no tienen por qué salir muy inteligentes. Los hijos de una persona con una inteligencia lógico-matemática desarrollada igual salen hacia las letras o hacia la música. Es decir, no es innato ni congénito. Con lo cual han descubierto que es una destreza que se puede educar. Todas estas inteligencias que vamos a hablar ahora son educables, porque son destrezas y por lo tanto son manejables. La inteligencia que tenemos, que hemos denominado inteligencia, tiene múltiples capacidades que son independientes entre sí, que esas son las inteligencias múltiples. Howard Gardner publicó 7 aceptadas, luego posteriormente, unos años después, publicó 2 más, de las cuales una no se ha aceptado como inteligencia, como capacidad de inteligencia. Es decir, al final nos quedamos con 8, pero yo voy a hablar de las 9. Hablamos que en el 83 salen esas inteligencias y en el 95 más o menos Daniel Goleman saca su libro La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una derivación de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Vamos a empezar por la más conocida, más histórica, que es la lógico-matemática. O sea, de las 8, la primera, inteligencia lógico-matemática. Nati, te lo digo a ti porque te veo tomar nota siempre. A ti o a cualquiera, si queréis que os mande apuntes o esto mismo que tengo aquí escrito os lo pase, me lo decís. Vale. Sí, porque a veces se pueden escapar muchas cosas. Hombre, Sí. está grabado, pero no vas a estar todo el día viendo grabaciones. A ver, la inteligencia lógico-matemática es la capacidad para entender las relaciones abstractas y argumentaciones lógicas de carácter complejo. Es que daos cuenta que el lenguaje psicológico tiene tela, ¿eh? Capacidad para entender las relaciones abstractas y argumentaciones lógicas de carácter complejo. Es decir, números, fórmulas, variables, todo el tema de cálculo infinitesimal, los temas de cálculos físicos, incluso cálculos de química también, que también se hace bastante formulación en química, álgebra.
todo lo que conocemos como geometría, todo esto está englobado en la lógico-matemática. Ahora veréis a qué personas se las denomina de entrada como lógico-matemáticos y veréis que está totalmente, este hombre, este Howard Gardner, lo delimitó todo. Esta capacidad mide exclusivamente la capacidad del hemisferio izquierdo, es decir, el inconsciente. Acordaros, no os acordaréis, yo cuando hablamos del inconsciente os dije, el hemisferio izquierdo se encarga de los números, el hemisferio derecho se encarga de el lenguaje, la música, la creatividad, y el izquierdo de los números. Pero aislado de inconsciente, es decir, está el inconsciente en el hemisferio izquierdo, pero aislado de eso, la masa cerebral tiene ahí toda la capacidad de cálculo. Hay que usar números eficazmente, analizar problemas lógicamente, investigar ciencia, bueno, pues esto es esta inteligencia. Capacidades que tienen las personas que utilizan esta inteligencia. Esto lo voy a decir en todas las inteligencias y es muy interesante. Las personas que son lógico-matemáticos disfrutan solucionando misterios. Trabajan con números y cálculos complejos. Disfrutan y trabajan realizando cuentas. Son superorganizados en tablas. Si trabajáis con tablas en Word o en Excel, si no sois lógico-matemáticos, os vais a morir, os perdéis. Los lógico-matemáticos, como yo soy lógico-matemático, somos superestructurados en las tablas. Son muy buenos arreglando ordenadores. Hacen rompecabezas de ingenio y de lógica. Juegan a videojuegos. Ya me han descrito a mí. Recuerdan soluciones numéricas muy fácilmente. Por ejemplo, se acuerdan fácilmente de cumpleaños, matrículas, números de teléfono. Suelen tener facilidad para hacer y recordar resultados estadísticos. Saben realizar afirmaciones y proposiciones. Saben continuar series numéricas, por complejas que sean. Es decir, cuando, por lo menos aquí en España, cuando vas a hacer a una gran empresa a buscar trabajo y te hacen unas pruebas, te hacen los llamados test psicotécnicos. Y muchos de ellos incluyen series lógicas de números que los que tienen este tipo de inteligencia los resuelven rápidamente. Y los que no lo tienen no pueden resolverlos. Saben realizar cálculos mentales con agilidad y rapidez. Y ahora os voy a decir quién son los beneficiarios de esa inteligencia. Matemáticos, científicos, ingenieros, astronautas, astrofísicos, contables y lógicos. Si os sentís identificado con alguna de estas cosas que hemos dicho, luego os pasaré enlaces para que hagáis test de inteligencias múltiples. Si os sentís identificados, sois lógico-matemáticos. Si alguna vez os han dicho no tienes ninguna lógica, a lo mejor es que no lo sois. Esa es una expresión que se utiliza mucho inconscientemente. Siguiente inteligencia. Ya como se ríen a ti. Siguiente inteligencia. Inteligencia lingüística. Creo que ya de entrada nos damos cuenta a quién va dirigida. A los que utilizan bien el lenguaje. La inteligencia lingüística es la capacidad de utilizar las palabras de manera efectiva, ya sea al hablarlas o al escribirlas, y que tienen una gran capacidad de construir párrafos hablados. Es decir, cuando vemos estos cómicos, aquí en España se llama el Club de la Comedia, en América, según los países, no sé cómo será, que se están media hora y cuentan cosas cómicas, pero no son excéntricas, es decir, son normales y que de una cosa enlazan con otra y de una frase enlazan con otra. O, por ejemplo, hay oradores que les tienes que cortar, porque si no estarían 5, 6, 7, 8 horas hablando.
lógicamente hablando. Hay los políticos, mal que me pese, los políticos tienen desarrollada la inteligencia lingüística o no podrían hacer los discursos que hacen. Los actores también. Bueno, ya llegaremos a ellos, que ahora lo veremos quién son los adecuados. Esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito. ¿Os acordáis que os decía la inteligencia mejora con el lenguaje bien utilizado? Pues ahora os digo, para ser con inteligencia lingüística hay que tener una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y también la capacidad de usar el lenguaje para lograr éxito en cualquier cosa. Manel, tú tienes esta inteligencia sí o sí. A ti tienen que hacerte callar. Además es locutor de radio. Además, bueno, desarrolla muy bien la lingüística y muy bien construida, por cierto. Lo lógico en estas personas es que tengan una gran habilidad en el uso de la sintaxis, de la fonética, de la semántica y de los usos pragmáticos del lenguaje. También otra cosa importante, y ahora me dirijo a Manel, hay que controlar la voz, tono y volumen de voz, que a ti a veces se te dispara. Sí, sí, sí. Vale. Hombre, Los silencios también. Te lo digo para que tengas más porcentaje. Es que los silencios son una parte del lenguaje. Bueno, a ver, es la inteligencia más reconocida en la enseñanza y aprendizaje de una lengua, porque abarca el leer, escribir, escuchar y hablar. Los que destacan en esa inteligencia dan la sensación de ser muy naturales cuando explican, cuando enseñan o cuando persuaden, porque la fluidez que tienen en el habla les hace naturales. Estas personas prefieren pasar el tiempo leyendo, contando cuentos o chistes, viendo películas, escribiendo en un diario, creando obras, escribiendo poemas, aprendiendo lenguas extranjeras, jugando a juegos de palabras o investigando. Es decir, os voy a decir una cosa, hay que escribir como está haciendo Nati, a mano. Nos estamos olvidando de escribir a mano. Los ordenadores lo solucionan todo. Muy bien, Manel, yo no veía tu libreta y la de Nati sí que la veo. Hay que escribir a mano. Ya sé que yo soy un loco de los ordenadores. Todo lo hago, pero yo tengo unos recursos que los conozco muy bien, mis limitaciones y mis recursos, que me lo permiten. Es decir, yo escribo mucho, escribo muchísimo y no lo hago a mano. Sé que si lo hiciera a mano sería más brillante. Pero bueno, somos como somos y cambiamos cuando queremos solamente. Vamos a ver, ¿quién utiliza esta inteligencia? O sea, ¿en quién es poderosa esta inteligencia? Abogados, escritores, poetas, maestros, locutores o presentadores, cómicos, oradores y políticos. Habrá más, pero yo aquí he cogido los más sustanciales. Esta inteligencia nos aporta unas habilidades claras en la descripción de los temas o hechos. Cuando veáis a una persona que os explica algo con una descripción milimétrica, esa persona tiene muy desarrollada la inteligencia lingüística. Son capaces de describir imágenes o situaciones. Hablando, describen imágenes o describen situaciones. Además, no se les escapan los detalles. Utilizan la narración en todas sus facetas. Pueden hacer reflexiones internas, es decir, ese lenguaje que tenemos con nosotros mismos. Saben leer textos, marcar las partes más interesantes y saben resumirlas. Tienen una cualidad que es que mejoran rápidamente su lenguaje. Tienen la posibilidad de aprender nuevos idiomas, aunque hay otra inteligencia mejor para los idiomas, que es la musical. Y aprenden a establecer diferencias para poder realizar comparaciones. Es decir, los que utilizan esta inteligencia saben realizar buenas comparaciones.
Esto, como yo sé que es muy extenso, os lo voy a pasar, es un Word, os lo voy a pasar, porque yo tengo, dedico 2 horas al taller y se me van, si voy más despacio. Hemos visto la lógico-matemática y la lingüística. Bueno, pues ahora viene la inteligencia musical. Os tengo que decir que hay muchos músicos que son muy torpes en otras habilidades. Hasta ahora los lógico-matemáticos y lingüísticos no son tan torpes en otras habilidades, pero en la musical, los músicos y en las siguientes que vienen, sí que hay gente que son muy torpes en otras habilidades. Está claro que la inteligencia musical, sabéis lo que es, ¿no? La persona que sabe percibir, discriminar, transformar y expresarse mediante las formas musicales. Es decir, sabe generar musicalidad de todo lo que hace. A veces yo veo algunos programas como son La Voz, o que hay cantantes famosos, y por ejemplo, voy a hablar de otro, un rapero. Ahí sabéis que hay combates de raperos. No lo llevan preparado porque el rapero está allí y de pronto le dicen, habla de la luna. Entonces el rapero le fluye todo rimando, lógico, hablando de la luna. Tiene una musicalidad espectacular. Sabe transformar en música todo. Bueno, pues esto es lo que tiene esa inteligencia. Pueden cantar en todas las facetas musicales, tocar instrumentos, dirigir grupos, orquestas. Pueden componer música o canto en sus diferentes géneros o especialidades. Cada uno toma una especialidad, pero una persona que tiene inteligencia musical podría dedicarse a cualquier especialidad musical. Es muy paralela esa inteligencia con la lingüística, es decir, la lingüística habla de palabras, la musical habla de música, pero son muy paralelas. Las personas que están dotadas de esta inteligencia tienen una sensibilidad especial al ritmo. Saben hacer las cadencias bien, saben utilizar el tono y el timbre. Saben utilizar los sonidos de la naturaleza y del medio ambiente. Son personas que pasan mucho tiempo cantando, escuchando música, tocando instrumentos, asistiendo a conciertos, creando música o canturreando cuando estudian. Hay mucha persona que cuando estudia canturrea. Es decir, no solo se canta como dicen en la ducha, yo no he cantado nunca en la ducha. Y sin embargo, estudiando sí que he cantado. Cantado no, canturreado, para que no me absorbiese la atención del estudio. ¿De quién es esta inteligencia? Pues está claro, compositores, cantantes, ingenieros de sonido, músicos y profesores de música, sobre todo. A ver qué habilidades tiene esta gente. Una gran sensibilidad a la hora de reconocer o determinar un ritmo, un sonido, un instrumento. Una facilidad asombrosa para leer las composiciones musicales, que para mí es un mundo, claro, no estudio música. No sé cómo se llaman las composiciones musicales, yo lo veo muy difícil. No he tenido nunca oportunidad de dedicarme a ello, pero ellos la leen maravillosamente bien. Saben cómo cambiar las notas, es decir, están tocando un instrumento y leyendo la partitura y se dan cuenta cuando ha sonado mal una nota y la cambian. Tienen gran facilidad para poder plasmar estados emocionales a través de la música. Esto lo hemos visto en cantantes conocidos, cantautores conocidos, que en función de su estado emocional han compuesto canciones tristes, alegres. Ahora me venía a la mente, estaba pensando en Serrat. Serrat tuvo la época mística y fue cuando llevó a la música a Machado y ahora no me acuerdo cómo se llamaba el alicantino, a Miguel Hernández. Luego tuvo la época joven en que cantaba a su familia. Luego tuvo la época más maduro que cantaba a la gente de su barrio. Es decir, su estado emocional lo traslucía. Bueno, Sabina es otro
exactamente igual. Víctor Manuel es otro que lleva su estado emocional a la música. Es verdad, lleva razón esto de que llevan el estado emocional. Saben distinguir los diferentes estilos musicales, que yo, por ejemplo, no sé. Vosotros a lo mejor sí, os felicito, yo no. Tienen facilidad para hacer melodías con instrumentos simples, es decir, incluso con los dedos en una mesa generan melodía, cosa que hay que tener inteligencia musical para hacerlo. Ahora viene una que a mí me encanta, una inteligencia que a mí me encanta. La inteligencia espacial. ¿Qué quiere decir? ¿Que es la gente que piensa en el espacio? No. La inteligencia espacial quiere decir la capacidad que tenemos para pensar en objetos tridimensionales, pensar sin variarles de proporciones. Es decir, cuando, mira, Manel enseña pisos y vende pisos, está demostrado que hay gente que les das un plano de un piso y no tienen ni idea. Nada, no hay manera. No tienen inteligencia espacial. Y hay otras personas que les enseñas el piso y te dicen, uy, lo veo Te lo fantástico. recoloca todo. Sí, exacto. Te decora el piso con la mente. Tiene muchísima inteligencia espacial. Y las chicas son más ávidas a conseguirlo esto. Toda la vida se había pensado que los hombres eran los poseedores de la inteligencia espacial. Y resulta que llevamos unos años que se ha demostrado que las arquitectas, aparejadoras, decoradoras, tienen muchísima habilidad en la inteligencia espacial. Pero bueno, claro, si venimos del mundo machista que venimos, que bueno, no lo hemos dejado todavía, seguimos con él, pero menos. ¿Cómo puede admitir un hombre de esa época que una mujer puede tener inteligencia espacial si nada más tenían las mujeres para hacer hijos y para pegarles palizas? O sea, no había más. A ver, abarca la capacidad de formar e imaginar aspectos como son color, líneas, formas, dibujos, en 2 y en 3 dimensiones. Es decir, cuando os hablo de las visualizaciones, que en PNL se habla muchísimo de las visualizaciones, en el fondo os estoy pidiendo un poquito de inteligencia espacial, no mucho, un poquito. Algunas personas que no tienen inteligencia espacial tienen muchísima dificultad para generar las visualizaciones. No es por otro motivo, es decir, que todos somos normales. Lo que pasa es que unos tendemos mejor hacia esto, otros hacia eso y otros hacia aquello. Pero todos somos normales. Nuestra mente es la que está más capacitada para desarrollar según qué temas. Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil recordar fotos, recordar objetos, en lugar de palabras. El lingüístico recordaba palabras, el musical recordaba notas musicales, pues el espacial recuerda objetos y fotos. Se fijan en los tipos de coches, de bicicletas, de ropa y de pelo. Yo esto no lo sabía hasta que no lo he investigado. Es decir, los que tienen mucha inteligencia espacial se fijan en los coches, en bicicletas, en ropa y en el cabello, en el pelo. Son capaces de pensar en imágenes y en fotografías, no solo visualizarlas, sino también diseñarlas y dibujarlas. Es decir, están visualizando una imagen y la dibujan. Prefieren pasar el tiempo dibujando, garabateando, pintando, jugando con videojuegos, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Son felices con un lápiz en la mano. Hoy en día con el ordenador son felices con el ratón en la mano. Y son capaces de sacar maravillosas construcciones gráficas de cualquier cosa. Características más importantes. Perciben la realidad sabiendo apreciar los tamaños, direcciones y variaciones espaciales. Son esa gente que dice, Manel, que entran en un piso y dicen, ya lo decoran, aunque esté vacío, aunque esté sucio, aunque esté sin pintar, lo ven rápidamente. Pueden reproducir mentalmente cualquier objeto que han observado previamente. Son capaces de reconocer cualquier objeto en sus diferentes circunstancias de entorno. Identifican la imagen porque se les quedan fijas en la mente.
Cuando lleguemos en los talleres a los canales sensoriales, hay una cosa que gusta mucho, que es saber si la persona que tengo enfrente está pensando en imágenes conocidas, está generando imágenes, nos está mintiendo o no. Ya cómo se ríe por los ojos. Pero eso llegará en su momento. Que ahora, leyendo esto, me ha venido a la mente. Son capaces de anticiparse a cualquier cambio espacial de manera que tienen la capacidad de saber cómo cambia el espacio ante posibles cambios de los elementos. Estamos en los decoradores. Describen similitudes entre elementos aunque estén en diferentes circunstancias. Tienen capacidad de poder ver desde diferentes ángulos de espacio las situaciones de manera que puedan ser ordenadas. ¿De quién hablamos? Arquitectos, decoradores, pilotos. Los pilotos de aéreos tienen que tener muchísima capacidad de inteligencia espacial. Y los pilotos de coches o motos, los pilotos profesionales de Fórmula 1 o una Fórmula, tienen una inteligencia espacial extremada. ¿Por qué? Porque van a 300 y pico kilómetros por hora y tienen que saber la próxima curva que viene, el ángulo de giro, si tienen que bajar de velocidad, si tienen que frenar o si tienen que acelerar. Y tienen que tener el circuito definido totalmente en su memoria para poder recorrerlo sin ningún problema, sabiendo en cada curva cómo tienen que hacer, si a la derecha, a la izquierda. Tienen que tener mucha inteligencia espacial. Los navegantes, importantísimo. Cuando te metes con un barco en el mar, tienes que tener muy claro la orientación y conocer, mirando el cielo, a dónde estás. Hoy en día navega demasiada gente sin esta inteligencia. Los jugadores de ajedrez tienen una extraordinaria inteligencia espacial. Recuerdan las jugadas. Es más, un buen jugador de ajedrez puede jugar sin mirar el tablero. Lo tiene todo en su cabeza. Artistas, cirujanos, pintores, artistas gráficos, escultores, diseñadores de videojuegos. Y ahora tengo aquí el comentario que durante años ha habido el pensamiento de que esta inteligencia era de hombres. Se ha demostrado que Talarí, que te vi, las mejores diseñadoras gráficas son mujeres. Últimamente están saliendo arquitectas espectaculares. Un montón de aparejadoras buenísimas. Las diseñadoras de espacios, lo que se dice... Interioristas. Interioristas, son casi todas mujeres, buenísimas. Esta es una de las inteligencias que más se puede mejorar estudiando. Las otras es más complicado. Las matemáticas, a quien no le entra la matemática, es muy complicado que sea bueno en matemáticas. Mira, Juan lo tiene muy claro, ¿verdad? Pero a la persona que no sabe ver objetos, se le puede enseñar a verlos. Yo recuerdo cuando hacía de jovencito, bueno, Juan también lo hizo, dibujo técnico. El dibujo técnico te permite aumentar la inteligencia espacial porque ves los espacios, o sea, sabes de dónde partes y a dónde tienes que llegar. Y ese recorrido te hace ver los espacios. Bueno, ahora viene una inteligencia que no está mal, pero que no es de los que se dedican, los que tienen esta inteligencia no suelen ser muy hábiles en otras. La inteligencia cinestésica corporal. Esta inteligencia constituye la capacidad del ser humano para usar el cuerpo, en su totalidad o por partes, para expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades o construir productos. Os voy a decir prácticamente, lo primero, a quién se cataloga en esa inteligencia, para que luego veamos. Joyeros, mecánicos, cirujanos, fisioterapeutas. ¿Estáis pensando en los deportistas? No, hay que llegar antes. Los masajistas, bailarines, los mimos, los actores y los deportistas. Es decir, personas que utilizan su cuerpo
parte de su cuerpo o todo su cuerpo a expresar, con una habilidad increíble. Fijaros, los joyeros, los orfebres, qué maravillas hacen con sus manos. Los cirujanos, los mimos utilizan todo el cuerpo y nos hacen entrar en ellos con todo su cuerpo. Como os he dicho, los que tienen esas habilidades suelen carecer de bastantes de las otras. Es una puntual en que no está relacionada con las otras. Es decir, hay personas, ya lo hablaremos después, que pueden tener varias inteligencias a nivel alto. Pero si tienen la cinestésica corporal, esto lo destruye un poco. A ver, dominan destrezas físicas de forma rápida y fácil. Imaginaos un bailarín, un deportista. No, tienen una destreza con su cuerpo. Me imagino que habéis visto alguna, aunque sea en vídeo, del Cirque du Soleil, algún espectáculo. Son verdaderas maravillas corporales. Bueno, cualquier equilibrista. Los funambulistas, claro, pero no le pidas a un funambulista que haga problemas matemáticos o que vea el espacio. El funambulista ve el cable. Coordinan muy bien los movimientos de su cuerpo, pueden hacer secuencias, transmiten a través de los movimientos, manejan muy bien los objetos. Imaginaos los magos, los ilusionistas que manejan cartas, tienen esta inteligencia. Y manejan muy bien el objeto, tan bien que tus ojos no lo ven. Porque yo os voy a decir, la PNL está muy relacionada con los ilusionistas. Durante una temporada, bueno, me vino a bastantes cursos. Hubo un mago muy conocido español, muy famoso, que venía a mis cursos un día, quedábamos él y yo, y decía, bueno, pues, ¿a qué hora acabas el curso? Era la época, Manel, que yo acababa a las 10. A las 10, pues a las 8 estoy ahí, y ya cogía él las riendas. Y claro, imaginaos lo que es magia en vivo, en directo. Es la magia de contacto, porque era de contacto. Y este hombre me dijo a mí, lo conocí por un alumno, me dijo, es que yo trabajo con PNL. Muchísimas cosas de las que hago en mis números son PNL. Otras cosas son, ellos practican los trucos continuamente. Todos, además me dijo, no le deis vueltas, todo tiene truco. Cualquiera de los números que yo te haga, tiene truco. Aunque sea mental, tiene truco. Los trucos mentales, por ejemplo, uno muy conocido es ¿cómo se llama? ¿Anthony? No. Hay un español muy conocido, que es muy famoso en todo el mundo, y ese solo hace magia mental. Todo tiene truco. Claro, ellos conocen los trucos y manejan la PNL muy bien. Y además manejan la inteligencia cinestésica corporal. Esta gente tiene una coordinación en el cuerpo, en las manos, incluso en los pies, que les hacen maravillosos. Bueno, hemos pasado el rollo, ya acabó el rollo, ahora viene lo bueno, lo interesante, lo que yo quería llegar a ello. Ahora vienen dos inteligencias que son, dejadme, yo me repito en alguna palabra mucho, pero me voy a repetir, espectaculares. La inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La espectacularidad de estas dos inteligencias es lo maravillosas que son en sí mismas y que las dos juntitas, unidas, consiguen algo que luego hablaremos. Luego os explicaré. La inteligencia interpersonal es la que abarca la capacidad de fijarse en las cosas que son importantes para otros, acordándose de los intereses de otros, de sus motivaciones, de su perspectiva, de su historia personal, de sus intenciones y muchas veces prediciendo sus decisiones. Ahora lo repito, prediciendo sus sentimientos y las acciones. Es decir, es la capacidad de percibir estados emocionales de otros
y signos interpersonales. Es decir, ¿quién tiene esta capacidad interpersonal desarrollada? La persona que observa lo que a los demás les gusta, lo que a los demás no les gusta, lo que, cómo es la familia y el mundo de los otros, acordándose, recordándolo. Esto Manel lo sabe muy bien. Cada vez que viene una visita por segunda vez a ver un piso y les dice, oye, ¿cómo acabó aquello que me comentasteis el primer día que vinisteis? Oh, ya no me acordaba de eso. ¿Te acuerdas tú, Manel? Hombre, claro, estuvimos aquí comentándolo. Inteligencia interpersonal. No soy tan directo, no soy tan directo. Pues Entro por detrás. Pues no has aprendido bien de mí. Entro por detrás. Sí, pero por detrás se puede entrar siempre. La inteligencia interpersonal, y esto en los comerciales es fundamental, es esa capacidad de verte con un cliente que no tienes oportunidad de verte más y decirle, por cierto, antes de nada, ¿cómo está tu hijo? Que el último día que hablamos estaba enfermo. Le llegas al fondo del corazón. O sea, acabas de hacer lo que comercialmente es imprescindible, un vínculo, un nexo de conexión. Y eso es inteligencia interpersonal. Saber, por ejemplo, yo eso lo he hecho mucho en los cursos presenciales, darle un abrazo a una de las alumnas que venía y decirle, ¿has cambiado el perfume? Sí, ¿cómo lo sabes? Es que este es avainillado y el otro que llevabas era más de flor. ¡Hola! ¿Te has dado cuenta? Es que no se da cuenta nadie. Pues, para mí ha sido muy notable. O, por ejemplo, cuando ese truco de PNL, Manel, que yo hago y hacía continuamente, y lo hago. Te has pintado las uñas diferentes que la última vez que nos vimos. Has cambiado de color. ¿Qué ha pasado para que te cambies de color? Porque, os lo digo, cambiar del color de esmalte significa que en ti ha habido algún cambio, bueno o malo. O decirle, me acabo de dar cuenta que llevas unos zapatos que nunca habías traído a mis cursos. ¿Son nuevos? Claro, la persona que le dices eso, la descolocas. Está preparada para recibir cualquier impacto a partir de ese momento. Os voy a contar una anécdota. No tiene importancia, pero va muy bien para que os deis cuenta de la inteligencia interpersonal. Yo cuando hice mi máster de coaching, cuando me diplomé como coach, éramos 30 o más. Y claro, yo observo a los demás, cuando no se dan cuenta, evidentemente, al máximo. Y me tocó hacer una dinámica con dos chicas, con dos mujeres, y una de ellas propuso hacer una dinámica de abrazos. Pero la otra dijo, a mí no me gustan los abrazos. Si no os importa, me dais uno y nada más. Bueno, entonces, claro, yo me acordaba que a ella no le gustaban los abrazos. Y pensé, ¿cómo puedes derribar esta pared? Muy sencillo. Inteligencia interpersonal. Cada día venía con ropa diferente. Era un día a la semana. Y me acerqué a ella y le dije, oye, debes de tener un armario muy grande porque cada día vienes con conjuntos de ropa y de zapatos diferentes. Dice, ¿qué? ¿Te has dado cuenta de eso? Digo, sí, sí. El último día trajiste unos pantalones negros, hoy los traes azules. No me lo puedo creer que te hayas dado cuenta de eso. Digo, ¿cómo que me he dado cuenta de eso? Porque me fijo en ti. Y me dijo, ¿me puedes dar un abrazo, Luis? Y le dije, hombre, encantado. Manel, ¿qué gestos hace? Y el curso duró un año. Y entonces yo todos los días le decía, eso es nuevo. O sea, no lo había visto nunca. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que cuando me he visto para venir al curso, me acuerdo de lo que me dijiste y voy al armario y pienso lo que no me he puesto para ponérmelo, para que tú me digas que me he puesto algo nuevo. Eso es la inteligencia interpersonal. Yo por aquel entonces ya trabajaba con inteligencia emocional.
Los que tienen inteligencia interpersonal son buenos comunicadores porque usan mucho el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Esta gente tiene muchos amigos y además siente cariño por los otros. ¿Y por qué tiene muchos amigos? Porque es la única persona que se acuerda de las problemáticas, historias o vida de los demás. Y se lo dice. Pasan mucho tiempo ayudando a personas. Son personas que se alistan como voluntarios para causas importantes, son buenos mediadores en conflictos sociales, comunican muy bien y además esta gente tiene vínculos importantes con la inteligencia lingüística y la cinestésico corporal. Las características principales son capacidad enorme para leer el lenguaje no verbal de otros. Hay una cosa que no conocéis, un taller que vendrá en su momento, que es en la calibración. Lo conoce Manel y creo que lo conoce algo Marta. La calibración es una herramienta, es un pilar de la PNL, es uno de los pilares de la PNL, que se basa precisamente en esto, lenguaje no verbal de otras personas. Y cuando lo hagamos os va a encantar. Esta gente son muy observadores en todas las facetas, son capaces de notar cambios en el estado de ánimo de otras personas, muy dialogantes, muy respetuosos, muy respetuosos. Os voy a decir la semana que viene qué taller vamos a hacer. La semana que viene es la seducción y la PNL. Veréis que no me cansaré cuando hable de seducción, que el seductor es muy respetuoso. Es que están muy ligados todas estas herramientas. El de inteligencia interpersonal se adapta a los demás siempre. Es muy experto en patrones de comportamiento, también lo trabajaremos algún día. Son muy hábiles en las relaciones sociales. Son grandes utilizadores de la escucha activa. Son muy asertivos. Si no sabéis lo que es la asertividad, pues un día os haría un taller. No lo tengo previsto, pero lo podría hacer. Suelen tener la autoestima a buen nivel. ¿Y quién son los que pueden tener esta inteligencia? Maestros, terapeutas, consejeros, políticos, vendedores y líderes religiosos. Bueno, y ahora viene la otra inteligencia. Esta era la interpersonal, la intrapersonal. Es la capacidad de las personas de autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Es decir, son las personas que saben, que no tienen miedo de entrar dentro de sí mismos. Yo no sé si os conté, dímelo tú, Nati, si te acuerdas, el cuento de los dioses. ¿Lo conté yo en esos talleres? Pues mira, cuando los dioses crearon el hombre, la última de sus creaciones que hicieron después de la tierra, nada más crear al hombre, se asustaron. Dijeron, madre mía lo que hemos hecho. El hombre, con las capacidades que le hemos dado, querrá saber cómo hacemos nosotros todo. Y nos robará el secreto. Y entonces, muy preocupados los dioses, dijeron, hay que hacer un concilio de dioses. Todos los dioses que existen en el universo tienen que venir. El gran maestro de los dioses expuso el problema y dijo, os pido por favor a ver si alguien aporta soluciones. Rápidamente uno de los dioses dijo, yo propongo que guardemos nuestro secreto en la montaña más alta de la tierra. Y dijo otro, no, porque el hombre tiene la capacidad de aprender a subir las montañas. Y dijo otro, pues hagamos lo siguiente, pongamos nuestro secreto en el fondo marino más profundo. Y dijo otro, no, porque le hemos dado la capacidad de construir máquinas
que puedan bajar abajo del agua. Pongámoslo en otro planeta. Le hemos dado al hombre la capacidad de generar naves espaciales que surquen el cielo para ir a otros planetas. Estaban desesperados, desesperados. Y de pronto, el Dios más pequeño, el más diminuto de todos, dice: yo creo que tengo la solución. Y ¡oh! Se reían todos. El pequeño, calla, anda, calla, pequeñajo, y tú eres un pequeño. Y dijo el gran maestro: dejarle hablar al pequeño. ¿Qué opinas tú? Dice: pues yo creo que podríamos guardar nuestro secreto dentro del propio hombre, porque el hombre jamás va a ir a su interior a buscarlo. Esto es lo que estamos trabajando con la inteligencia intrapersonal. Llevo desde el año 2005 dando mis cursos, impartiendo mis cursos, muchísimos en presencial, ahora estoy en esta línea. He conocido miles de personas. De todas ellas podría decir un máximo de 4 capaces de entrar dentro de sí mismo a analizar, a estudiar, a ver por qué ha pasado esto, a ver por qué no ha pasado, qué capacidades tengo, qué recursos tengo, cómo utilizarlos. O sea, yo metafóricamente siempre decía, hay un ascensor que es el que recorre nuestro cuerpo por dentro. Y hay alguna planta en la que no queremos que pare nunca y abra las puertas. A ver, yo eso ya os lo he dicho un montón de veces. Eso es fácil de solucionar. Esta misma semana, con una persona, hemos trabajado en la línea que hablamos la semana pasada, en la línea del tiempo para arreglar pasado. Es decir, es que todo esto tiene soluciones. Y si no lo solucionamos, estamos impidiendo que la inteligencia intrapersonal funcione. Estas personas que tienen esta inteligencia tienen modelos viables y eficaces de sí mismos. ¿Os acordáis cuando hablábamos los objetivos y os decía, es que el objetivo tienes que aprender a hacerlo las 2 o 3 primeras veces, luego lo hace solo el cerebro, el inconsciente? Bueno, pues cuando tienes un modelo viable de ti mismo, todo es sencillo. Y además, modelos eficaces, es decir, que siempre triunfan. Esta es la inteligencia más privada e íntima. Yo os aconsejo, por experiencia, que todos esos secretos que guardáis, todos, los íntimos, los personales, todos, encontréis a alguien con quien, de confianza, por supuesto, con quien podáis explicarlos. El ser humano necesita explicar todo lo que le atormenta, y digo atormenta porque nuestros secretos más personales nos atormentan al final. Mi consejo es ese, que encontréis a alguien con confianza para que podáis explicarle esas cosas que tenemos en la caja negra. A mí me gusta llamarle la caja negra de nosotros. No la abrimos nunca. De vez en cuando habría que abrir la caja negra y exteriorizar. Yo, sin dar datos, Juan, voy a comentar la última comida que hicimos en febrero de este año. ¿Te acuerdas que yo abrí la caja negra de unos cuantos? Que luego nos fuimos juntos. Si que nos fuimos juntos luego a tomar algo, y yo les abrí la caja negra, porque es que las mujeres son muy, muy de secretos, pero los hombres somos terribles. ¿No te acuerdas bien? Sí. El grupo Sí, que nos sí. fuimos a tomar allí a la calle Ayala, creo que fue, o a Hermosilla, que fue Ángel, Sí. Roberto, Ricardo, tú y yo me parece que fuimos. Bueno, pues yo como soy especialista en esto y en la puerta de atrás, hago las preguntas adecuadas para que la caja negra se abra. Y sé cómo funcionar bien con la caja negra. Pero claro, yo me dedico a esto hace años.
La inteligencia interpersonal nos permite trabajar con los demás, pero es que la intrapersonal, nos permite trabajarnos a nosotros. Mirad, esta semana, en el vídeo que pasé de Lidia, la trabajé con hipnosis ericksoniana, hipnosis natural, es decir, es la hipnosis en la que tú sigues teniendo las decisiones. Bueno, pues el reencuadre en 6 pasos se trabaja con hipnosis ericksoniana, pero otros trabajos que he hecho esta misma semana con otras personas también y me dicen, ¿me has hipnotizado? Sí, pero tú no te has dado cuenta. O sea, te llevo a un estado en el que eres capaz de sacar tus mejores recursos para solucionar tu problema. Con la hipnosis ericksoniana. También es un capítulo en estos talleres. Es decir, en PNL se trabaja muchísimo con hipnosis ericksoniana. Hay una persona que tiene un problema, le llevamos, sin que se dé cuenta, con esta hipnosis. Mira, Manel esta semana también ha probado la hipnosis ericksoniana. Has hecho la dinámica del sabio de la montaña, que está en mi curso de PNL en el vídeo, en YouTube, y me la explicaste, y esa es hipnosis ericksoniana. Es decir, en ese momento tú eres capaz de sacar lo mejor de ti para hacer lo que tienes que hacer, para lo que yo propongo que se haga. En esa dinámica, las personas vuelan, saltan como canguros, nadan en cualquier agua, se rebozan por la hierba, corren, hacen de todo. Y yo trabajo con personas que nunca habían vivido nada parecido. Y te dicen, es que he volado, me da vergüenza decirlo, no te da vergüenza, es que te he provocado yo que vueles. Es que la hipnosis ericksoniana te permite sacar ese recurso que lo tenemos todos. Es decir, yo cierro mis ojos y pienso que soy un águila y que me voy volando a casa de Nati y yo lo vivo como si fuera real. Y otras personas no se lo permiten. Quieren negarse la posibilidad de hacerlo. Es la diferencia. Es la inteligencia intrapersonal. Una de las habilidades de la inteligencia intrapersonal. Está relacionado con el conocimiento de la propia persona, la capacidad de tener una imagen individual. Hay que mirarse mucho al espejo. El que no se mira al espejo no se puede visualizar. Claro. Mira, las cualidades... A ver. ¿Qué? ¿El que no se mira al espejo no puede visualizar? No se puede visualizar a sí mismo. Yo no me miro al espejo. Tú no te miras al espejo y cuando te visualizas a ti mismo, te visualizas con un cuerpo diferente al que tienes, con una cara diferente a la que tienes y con un peinado diferente al que tienes. Puede ser. Está demostrado. Para visualizarte a ti mismo tienes que verte en el espejo y saber cómo eres. Porque la perspectiva de ver tu mano desde aquí a verla en el espejo cambia muchísimo. Lo probaré. Espero que lo pruebes. A ver, principales cualidades. Capacidad de autodisciplina y autocontrol. Las personas que tienen esta inteligencia saben controlarse muy bien y disciplinarse muy bien. Elevada autoestima de uno mismo. Consciencia de las limitaciones. Evidentemente, yo os lo he dicho, yo sé muy bien mis limitaciones y mis recursos. Cuando los sabes muy bien, las limitaciones las aminoras y los recursos los subes. Con lo cual, sacas lo mejor de ti mismo en cada momento. Esas personas ponderan la importancia de las acciones, es decir, le dan mucho valor a las acciones propias. Tienen una capacidad increíble para hacer introspección y meditación y sacarle rendimiento, no hacer meditación y ya está. Hay que hacer meditación y sacarle el rendimiento adecuado. Y consiguen un gran alineamiento con el presente y el aquí y el ahora. Es decir, muy vinculada a esta inteligencia con vivir el presente íntegramente. Bueno, un poco más. ¿Quién las tiene esta inteligencia? Básicamente pensadores y líderes. Pensadores y líderes. Yo fui a un taller de Robert Dills, el número 1 que hay en el mundo actualmente en PNL y en coaching, y resulta que era un taller para coaches. Yo fui.
y es un tío muy accesible, y entonces explicaba qué es un líder. Y él decía que a los líderes se les puede formar. Y entonces yo le hice un comentario. Y dijo, sí. Y le dije, Robert, ¿cómo puedes decir que a los líderes se les puede formar si el líder no es innato? Cuando esté en una situación realmente catastrófica, le saldrá lo que lleva dentro y dejará de ser líder. Y me dijo, tú eres de PNL, ¿verdad? Me dejó muerto. Y le dije, sí. Dice, es que esta pregunta solo me la puede hacer un experto en PNL. Él dijo, mira, yo estoy educando líderes, pero te doy la razón, que en un momento de desastre total, el líder se puede hundir, el líder formado. Y el líder natural, no. Bueno, pues me queda dos inteligencias. Y voy a, entonces, cuando haga estas dos rápidas, las voy a hacer muy rápidas, os hablaré de qué ocurre cuando se juntan la interpersonal y la intrapersonal. Estas 7 inteligencias que hemos hecho son las que propuso Howard Gardner al principio. Como hubo algunas personas, me imagino que de su entorno, que le dijeron que no encajaban en ninguna de esas, él investigó y sacó la inteligencia naturalista. Sensibilidad a las formas naturales, características geológicas de la Tierra, capacidad de distinguir y clasificar detalles y elementos del ambiente urbano, de los suburbios o el rural. Es decir, esta gente son científicos naturales y sociales, poetas, veterinarios, botánicos, campesinos, pastores, naturalistas y artistas. Son gente que le dan importancia al mundo animal, al mundo vegetal, gente que le dan importancia a la estructura de la tierra sin destrozarla, a la importancia de las aguas de los mares. Claro, a esas personas que no se vieron clasificados en ningún sitio le dijeron, oye, ¿y nosotros qué hacemos? Y luego la inteligencia que no le aceptaron, yo no estoy de acuerdo con que no se la aceptaran, pero claro, yo no soy psicólogo ni estoy en las escuelas de psicólogos. Fue la inteligencia existencial, espiritual o mística. ¿No habéis sentido alguna vez, algunos, no todos evidentemente, que vuestros pensamientos va por épocas, que vuestros pensamientos se van más a un mundo denominado esotérico, espiritual, trascendente, místico? ¿Cómo puede ser que esa parte de nuestra inteligencia, nuestra capacidad cognitiva, no esté clasificada? Yo me considero muy espiritual, aunque soy muy mundano, pero me considero muy espiritual. O sea, pienso muchísimas veces y hago muchas cosas espirituales. Lo que hablábamos de las luces, Manera, al principio, es un tema muy espiritual. Yo tengo el grupo de sanación que sanamos con luces de color. Lo he probado en cientos de personas y funciona. Entonces, bueno, no estoy clasificado como espiritual, no estoy clasificado donde Howard Gardner. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar. Es que yo miro el tiempo y entonces no quiero que me coma. A ver, ¿qué aplicación tiene todo esto que hemos hablado? Este rollo que nos ha contado Luis, ¿qué aplicación tiene en la vida real? Facilísimo. En la educación, en las especializaciones y en la elección de trabajos. No hace falta avanzar más. Con estas me quedo. Voy a hablar de la elección de trabajos y luego os voy a hablar de la inteligencia emocional. Claro, pero elección de trabajo con permiso, claro, si te sale lo que te sale, te sale lo que te sale. Antes he dicho, hay que coger lo que te salga, Vale. no dejar de buscar lo que tú quieres. Lo que te vibra a ti. Claro. Vale. ¿A ti te gusta vender pisos? Hombre, cada vez más, las cosas como Claro, sean. porque te da dinero. Porque yo me lo paso bomba. Vale, perfecto. ¿Te gusta hacer programas de radio?
Sí, pero en la calle, no en estudio. Vale. ¿Vas a tender a hacer lo que te gusta? Voy a tender a ser. Bueno, es que todo eso ha A hacer. cambiado. La A realidad, hacer. el mapa cambió. Vale, pues entonces tú tendrás que adaptarte a lo que tienes con lo que tienes cobrando ahora, pero sé que tu interior va a ir tendiendo poco a poco a conseguir lo que te gustaría. Ujú. Por ejemplo, el Volvo. El Volvo, mira, te lo he explicado. No, El Volvo, lo del objetivo del Volvo. Me vendí, bueno, está sí, reservada la casa y aparece el Volvo y me eso lo me lo has ofrecen. explicado. Ya lo explicamos, ¿no? Sí, pero lo vas a coger, claro. No, ese no. Lo he descartado porque es rojo. Y yo Ah, lo y que... es rojo, no es dorado. Vale, vale. Bueno, vamos a ver. En 1983, Howard Gardner explica todo esto y Daniel Goleman, otro psicólogo, lo lee. Lo lee y se empapa. Y piensa, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, si hay una persona que trabaja con las dos, es un artista. Porque claro, saber estudiarte a ti mismo, conocerte, saber tus limitaciones, cómo tienes que actuar en cada momento, generar los planes para que todo vaya bien. Y además, estar bien con todo el mundo, saber lo que les ocurre. Bueno, la persona que tenga esas dos inteligencias es espectacular. Y empieza a desarrollarlo con su equipo y desarrolla la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la unión de la inteligencia interpersonal con la intrapersonal. Y entonces la definición de la inteligencia emocional se puede definir de muchas formas, pero yo siempre voy a buscar la que más se entiende. Es el arte de conocer y controlar tus emociones inteligentemente. Y yo le llamo arte, porque es un arte absoluto. Todo el mundo tenemos las mismas emociones. Hay 6 básicas, algún día desarrollaremos más de esto. Hay 6 básicas y las metaemociones, que son las que surgen a partir de estas. Muy bien. Es decir, cuando yo tengo la emoción alegría, a partir de esta me puede surgir éxito. Cuando tengo la emoción miedo, a partir de esta me puede surgir fracaso, terror. Esas serían las metaemociones de miedo. Hay 6 emociones básicas que tenemos todo el mundo, pero no a todo el mundo nos afectan igual. En principio, cuando empiezan a afectarnos, nos afectan a todos por igual. Pero cuando tú, con la inteligencia intrapersonal, consigues saber cómo funcionan tus emociones, es decir, cada vez que me pasa esto, tengo miedo. Cada vez que me pasa esto, tengo ira. Cada vez que me pasa esto, me pongo triste. Y entonces a partir de ahí generas el patrón de comportamiento de emociones para que te anticipes y cuando ocurra lo que dispara la emoción, tú aquí pongas un freno. Mira, yo la inteligencia emocional me fue muy bien aprenderla porque había aprendido una cosa en mi vida que os voy a decir ahora. Yo tuve ataques de migraña salvajes, no salvajes para perder el conocimiento. O sea, yo me desplomaba en una época de mi vida. Y entonces fui a médicos y uno de los médicos me dijo, ¿por qué no la previenes la migraña? Yo dije, ¿cómo la voy a prevenir? Dice, porque tienes que saber qué te ocurre antes de un ataque de migraña y cuando te ocurra eso, es en ese momento donde te puedes tomar el analgésico que evita que la migraña salga. Fue mano de santo. Yo tenía los migrañosos, no sé si aquí hay alguien que tenga migrañas, el migrañoso antes de un ataque de migraña bosteza muchísimo, bosteza incontroladamente. Es más, las mandíbulas abren la boca tanto que parece que se van a romper las mandíbulas. Y eso es un síntoma que te va a venir una migraña.
Hay otros síntomas como puede ser dolor colateral o mucha tensión o algo. Entonces, cuando tienes eso, te tomas el analgésico y el ataque de migraña no sale. Con las emociones, cuando va a suceder lo que me origina la emoción ira, en ese momento pongo la solución para que la emoción ira no me ataque y no me haga coger el estado emocional ira, que es el que me pierde. Esto lo descubrió Goleman, lo plasmó en un libro maravilloso, maravilloso. Si alguno lo quiere, lo tengo. Os lo digo para que me lo pidáis por privado. Y descubrió que todo esto que hemos hablado es maravilloso, pero no sirve de nada. Sí, no me sirve, pero lo más importante es la inteligencia emocional, es el arte de conocer y controlar tus emociones inteligentemente y, sobre todo, conocer y controlar las emociones de los demás para actuar inteligentemente con ellos. Esa segunda parte es lo realmente impresionante de la inteligencia emocional. Cuando estás con una persona, darte cuenta qué emoción está viviendo para saber actuar en consonancia. Esto es la fusión de la inteligencia interpersonal con la intrapersonal. Y entonces, a partir de ahí, ahora os voy a contar el final ya del taller, vamos bien de tiempo. Yo, tal día como hoy, me ofrecen dar cursos de inteligencia emocional. Y yo digo, yo no tengo ni idea. Y digo, bueno, pero los cojo. Yo siempre digo que sí a todo. Y entonces digo, ahora me tengo que formar yo. ¿Cómo me formo? Bueno, era un fin de semana, me lo dio un viernes. Bueno, me fui a mi casa, empecé a buscar por internet, a mirar, fui a una librería a comprar el libro de inteligencia emocional. Y a mí me gustaba mucho ver el programa Redes de Eduard Punset, que aquí en España se hacía en la cadena 2 de Televisión Española. Y el domingo ya estaba solo viendo la tele y sale mi amigo Eduard Punset y dice, hoy estoy con el profesor Daniel Goleman. Casi me da un ataque. Acababa de comprar el libro de Daniel Goleman. Ese vídeo está en la hemeroteca de Televisión Española en internet, está la entrevista que le hace Punset a Daniel Goleman. Eran muy amigos. Y claro, me fascinó, ¿no? El saber que lo que yo me tenía que preparar estaba el tío que lo había inventado. Y le dijo, mira, Eduard, en Estados Unidos, cuando hemos sacado esto, acá eso hacía unos años ya que estaba en Estados Unidos, dice, hemos hecho una organización, una ONG, me imagino, en la cual buscamos niños con los diferentes talentos, las diferentes inteligencias. Y a cada uno les formamos en función de sus inteligencias. Empezamos en el año, pues sería el 96, 97, y estaban ya, cuando yo esto lo vi, yo empecé con inteligencia emocional en el 2011, creo que fue. Dice, ahora ya están saliendo los primeros a las universidades. Las mejores notas, los mejores currículums, el mejor comportamiento. Niños que se les estaba formando exclusivamente con normas de inteligencia emocional. Aquí en España se ha empezado, en los demás países no lo sé, ¿eh? En España se empezó, según sacó la inteligencia emocional Daniel Goleman, el Colegio Montserrat, un colegio de monjas, en Barcelona, lo aplicó rápidamente y es el pionero. Tanto es así que a Daniel Goleman le dieron el premio Príncipe de Asturias, no sé cuál de ellos, la educación o no sé cuál, y le acompañó la directora del Colegio Montserrat, fue con él, que es un tema muy curioso, porque fue colegio pionero en aplicarlo. Colegio Montserrat está inaccesible en Barcelona. Es decir, económicamente tienes que tener una capacidad notable para poder acceder al Colegio Montserrat por los resultados. Posteriormente se han ido introduciendo muchos colegios.
Ahora en España hay bastantes. Yo esto lo tengo por algún lado, no sé dónde lo tengo, pero bueno, tampoco hace falta saberlo. Están muy avanzados en Cataluña, en la zona de Madrid, en el País Vasco y en Alicante. Puntualmente en Alicante creo que hay uno o dos muy buenos. Sacan mejores alumnos. Son sistemas educativos diferentes y potencian las cualidades de cada alumno. Dejan de potenciar la lógica matemática y potencian la de cada uno. Por eso, para después las especializaciones va muy bien saber qué capacidades tiene cada uno de los alumnos. Bueno, yo para terminar ya este taller, os diré qué relación tiene la inteligencia emocional con la PNL. A mí me ha ido muy bien la inteligencia emocional para desarrollarme mucho más y mejor en PNL. La inteligencia emocional y la PNL, pues claro, al conocer las emociones propias y ajenas, en PNL, fíjate, yo cada vez que tengo que trabajar con alguno de vosotros o de vosotras, voy un paso por delante cuando hacemos estos trabajos privados. Primero, conozco casos parecidos o similares. No tienen por qué ser parecidos, similares, y yo encuadro las comparaciones. Se trabaja con patrones de comportamiento en base a las emociones. Esto en PNL, ya veréis que cuando hablemos de la calibración voy a dedicarle el capítulo también a patrones de comportamiento. Es muy interesante saber que todas las personas que se rascan así cuando piensan, hacen algo. Porque cuando estés con alguien que se rasca así cuando piensa, sabes lo que va a hacer y le dices, ¿ahora qué vas a hacer esto? ¿Cómo lo sabes? Puerta de atrás. ¿Os acordáis de la famosa puerta de atrás? Cuando tú a una persona, por sus gestos, por su patrón, sabes lo que va a hacer a continuación, te estás adelantando a él o a ella, y esa persona queda impactada. Es uno de los máximos generadores de confianza que existen. Saber, ahora voy a avanzar, saber que según los colores de ropa, los colores de gafas, de lentes, de monturas, en función del color de pelo, cabello, en función de cómo se pintan las señoras las uñas, sepas cómo son por dentro, mediante patrones de comportamiento, os abre un mundo increíble. Además, cuando una persona que, os cuento un caso que me pasó en un curso no hace un año y medio, 2 años, le dices, una persona que no conoces, que no conocía de nada, llevaba las uñas pintadas de negro, y le digo, oye, ¿qué quieres esconder en tus uñas? Y dice, ¿por qué? Porque tú no te las pintas normalmente de negro, te las has pintado hoy. Dice, ¿quién te lo ha contado? Digo, a mí no me lo ha contado nadie. Es que es un patrón de comportamiento. Digo, tú te las sueles pintar de rojo, ¿a qué se dice? ¿Cómo lo sabes? Porque es un patrón de comportamiento. Entonces te dicen que eres adivino. No, yo no soy adivino, ojalá fuera adivino, pero no me interesaría saber nada de nadie, como no me interesa saber actualmente nada de nadie. Pero si fuera adivino, podría ayudar a alguien a no hacer ciertas cosas. El tema es que todos trabajamos mediante patrones. O sea, somos el que camina con las piernas abiertas, tiene una forma de pensar. El que camina con las piernas cerradas tiene otra forma de pensar. Por ejemplo, el que camina con las piernas cerradas y los pies así rectos es mucho mejor trabajando que el que tiene los pies abiertos. Pero es un patrón, a mí no me lo ha enseñado nadie eso. Lo he observado con el paso del tiempo. Los buenos empleados que yo he tenido, todos caminaban así. Los malos, todos caminaban así. Es un patrón de comportamiento. Luis, tienes que escribir un libro, otro libro. Patrones de conducta. Eso ya está escrito en el primero y en el tercero. Pues me lo pasas porque me No te interesa. lo podrías leer, digo yo. Vale, me lo leo. Porque lo tienes.
Y lo tienes dedicado además. Ahí está, lo estoy viendo. El rojo. Bueno, ¿qué ocurre cuando aplicamos la inteligencia emocional a la PNL? Además de todo esto, que nos hace sencilla la transición del cambio. ¿Os acordáis el taller del cambio? Tan difícil que es hacer la transición del cambio, que no cambiamos precisamente por culpa de la transición del cambio. Pues si lo trabajamos con inteligencia emocional, nos hace mucho más sencilla la transición del cambio. Yo no tengo, bueno, tendría muchas más cosas que decir, pero relativo a lo de hoy no tengo nada más. La semana que viene haremos la seducción y la PNL. Creo que a alguna persona se va a dar una desilusión cuando les explique lo que es la seducción, porque hay un mito, el mito de Casanovas, que es un mito. ¿Era un seductor? Sí, era un seductor, pero no porque ligase más que nadie era la seducción eso. La seducción no tiene nada que ver con ligar. La seducción es mucho más profunda. Igual es un taller que es más corto porque no da mucho más de sí, pero bueno, luego vienen otros buenos detrás de ese. Venga, ¿alguna pregunta? Que hoy os he machacado, ¿eh? Una pregunta. ¿En dónde entrarían las personas que hacen malabares? Cinestésico corporal. Ah, bien. Oye, esa es una. Pueden tener otras. Pueden tener otras Claro, claro. inteligencias. Mira, yo un día no hablaba de este tema, hablaba de los canales sensoriales, de la forma como la PNL nos clasifica, que hay 3 clasificaciones claras, y yo le pregunté a mi maestro de PNL, le dije, oye, ¿es posible que haya personas que sean buenos en los 3? Me dijo, claro, los genios. Es decir, si yo analizase al maestro Leonardo da Vinci, estoy convencido que era bueno en lógico-matemático, era buenísimo en lingüística, también en musical, en la espacial increíble, la interpersonal, no sé qué decir porque Leonardo se ganaba muchos enemigos, la intrapersonal era buenísima y la sinestésico corporal tenía que ser buena porque las esculturas que hizo y los dibujos que hizo tenía un conocimiento bárbaro del cuerpo humano. Es decir, era un genio, pero si vamos a personajes, hay muchísimos genios, muchos. Hoy en día, cada día hay menos genios. ¿Por qué? Porque la tecnología se carga a los genios. Pero ha habido muchos, muchos. Yo conozco uno vivo que se llama Blanco de apellido, y no sé el nombre ahora, no me acuerdo, que es Manel y Juan, el niño prodigio que salía en Crónicas Marcianas, que todo lo sabía. Había un niño de 11 o 12 años que le hacían preguntas de todo y todas las sabía. Este es el egiptólogo más joven que ha habido en la historia. Es el único ser humano que lee, traduce y habla perfectamente el copto antiguo, 38 idiomas, bien, a la perfección. A los 14 años dio una conferencia en la ONU para los jefes de Estado. Y a este le conozco yo, Carlos Blanco. Le conozco por una de esas casualidades que ocurren en la vida. Tuve que hacer una consulta e hicimos muy buena amistad. Pasa que él está en un nivel y yo estoy en otro. Este es increíble, tiene varias carreras, es un genio absoluto. Pero no conozco más, aparte de Carlos Blanco. En el mundo, que no conozco. Sí, bueno, estaba Stephen Hawking, que era otro genio. A Bill Gates no lo considero genio, lo considero un empresario de éxito. Steve Jobs era otro empresario de éxito, bajo mi punto de vista,
Gandhi era un genio, pero espiritual. No sé, yo no me vienen a la mente genios de verdad. Venga, más preguntas y cortamos ya. Manel, no puedo entender que no tengas preguntas. No, me estaba ahora yo pensando en la intra y la intrapersonal y la interpersonal y toda esa Tú combinación. tienes que desarrollar la intra, Manel. La interpersonal la La tienes. intra la estoy desarrollando ahora. Cuando has dicho lo de la intra es la de fuera, ¿no? No, la de dentro. La de dentro la estoy desarrollando ahora. Cuando has dicho la de fuera, yo me acordaba cuando estaba trabajando de relaciones públicas en salas de fiesta, en discotecas, que era la moda de las grandes discotecas que ya no existen, ¿vale? Sí. Y que a lo mejor metías 5.000 personas o 6.000 personas en una discoteca, ¿vale? Y yo me daba cuenta, me subía al balcón o a algún altillo y me daba cuenta que la gente no disfrutaba. Ponían según qué músicas Sí. y el movimiento de la gente bailando. Observación. Digo, aquí Observación. pasa algo. Y bajaba al disjockey y le decía, cambia la música. Muy bien. Esa la llevas muy bien, pues yo lo sé, que te conozco hace años. La interpersonal la tienes fantástica. El día que venzas esas cosas que tienes, esos clics que tienes ahí, que no quieres menearlos, dominarás la intrapersonal. Y te lo digo a ti como le diría a otras personas, que no tengo ningún inconveniente. Por ejemplo, a Juan también le diría, hay unos clics que tienes que... son interruptores. ¿No? Olvidémonos del clic, interruptores. Tenemos interruptores dentro que hay que pulsar. Si no, no hay luz. Si no pulsas el interruptor, no hay luz. Esto, todo es metafórico, todo es metáfora. Entonces, como te conozco mucho y te quiero mucho porque eres mi amigo, Yo también. tendrías que trabajar más la intrapersonal. Y me brindo a Bueno, yo llevo ahora agradecido, ¿eh? Yo llevo ahora, podríamos decir, 2 años o así, en que hago mucho más yoga, hago mucho más meditación, entonces estoy en ese camino. Pero bueno, estoy caminando. No te enfades, porque esto tú me lo has oído decir en cursos presenciales, estás tapando con el yoga, con la meditación y tal, lo que no quieres ver. Bueno, pues un día hacemos una hipnosis ericksoniana y No vamos a es ver. necesario hacer una hipnosis ericksoniana. A ver si vamos a abrir la caja de Pandora. Correcto, lo que es necesario, y os lo digo a todos, es abrir la caja y sacar a pasear la mierda que tenemos en ella. Yo te lo digo que yo el día que lo hice, yo soy feliz todos los minutos del día. Eso es imposible, no es imposible. Si no lo has vivido no lo puedes saber. Es posible. Yo soy feliz continuamente. No tengo ningún trauma, ningún problema. Nada me afecta. Lo afronto, si es algo grave lo afronto y si no, pues lo acepto. Yo lo acepto todo. Y eso sé que es muy duro de hacer. Porque aceptar la injusticia, aceptar lo que estamos viviendo en muchos sitios, es muy duro. Pues yo lo acepto todo. ¿Estoy de acuerdo? No. Pero no me voy a oponer, porque me he dado cuenta que cuando te opones frontalmente a lo que no te gusta, encima lo empeoras. Luis, para trabajar esto de la aceptación es interesante esto que decís de intrapersonal, como el diálogo interno. Mucho. Pero la Y también, aceptación también la puedes trabajar con tapping. sí. La aceptación también la puedes trabajar planteándote un objetivo. Sí. Planteándote un objetivo. En los Sí. próximos 3 meses voy a aceptar más cosas. Luego, cuando acaba ese, en los próximos 3 meses voy a aceptar más cosas. Y cuando te das cuenta, lo aceptas todo. Y si hay una cosa puntual que no aceptas, yo sé que tú no aceptas el abuso, los malos tratos, yo, por lo poco que hemos hablado, bueno, pues hay que aceptarlo, porque la vida en la Tierra gira igual y sigue habiendo todo eso, y si tú no lo aceptas te dañas a ti misma.
Si tú Y aparte el conocimiento, cuando uno conoce una situación la tiene que aceptar, la tiene que trabajar para claro, poder asumir porque que eso existe. tú no puedes eliminarla. Claro, Entonces, no te hagas mala sangre, vívela por sí, aceptación. Yo siempre digo dos palabras, aceptación y paciencia. Vivimos en un mundo que la paciencia no existe. Todo el mundo tiene prisa por todo. Incluso, mira, Juan y yo estamos jubilados. Vas a comprar al supermercado y ves un jubilado que seguro que no tiene nada que hacer ni tiene prisa y está excitado y ¿qué pasa? ¿Y por qué no me atienden? Oiga, oiga. Es que vivimos un mundo de prisas. sí, horrible. Pues hemos de tener mucha paciencia. Sí, Mucha paciencia. Aceptar y paciencia. Y verás cómo tu mundo cambia radicalmente. sí. Bueno, ¿algo más? No. Pues ya os dejo, que ya es mi hora. Dale. Bueno, pues muchas gracias. Hasta Gracias, la Luis. semana que viene. Hasta la Seductivo semana que máximo. viene. Que os vaya bien. Buena semana, ¿eh? Gracias. Buena semana, gracias a vos. Gracias, Luis. Gracias, Marta. A ti las gracias. Venga, un beso a todos.